¿Y si uno de los textos más famosos de la historia no fuera exactamente lo que pensamos? A ver, muchas veces leemos el Evangelio de Mateo como si fuera una simple biografía de Jesús. Pero la verdad es que es algo mucho más profundo. Es un documento fascinante, escrito para un público muy, pero muy específico, en un momento de crisis tremenda. Es como un rompecabezas histórico. Y esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que nos va a guiar en todo esto, porque al responderla, no solo vamos a entender mejor el texto, vamos a descubrir la historia de toda una comunidad que estaba luchando por saber quién era. Y claro, para resolver este misterio no vamos solos. Nos vamos a apoyar en el análisis súper detallado de estos dos expertos. Su trabajo va a ser como nuestra lupa, ¿no? Para encontrar todas esas pistas que están escondidas en el texto. Así que bueno, empecemos a juntar las piezas. Ok, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero vamos a descifrar el misterio de esa comunidad original. Después vamos a conocer al genio, al arquitecto detrás del texto. Luego nos vamos a meter de lleno en el conflicto que los definió y veremos cómo de esa crisis nació una misión para el mundo entero. Y al final vamos a ver por qué todo esto, de verdad, cambia la forma en la que leemos el Evangelio hoy. Muy bien, empecemos por el principio de todo. ¿Quiénes eran? ¿Para quiénes escribía Mateo? Entender a esta audiencia es de verdad la clave para descifrar todo el mensaje. Uno de los autores que nos guía, Charpentier, nos da una imagen perfecta para esto. Dice que entender el Evangelio es como ver la Acrópolis en una noche de luna llena. O sea, la idea no es ponerse a ver cada piedrita con una lupa, sino dar un paso atrás y admirar la estructura completa, esas líneas maestras que lo sostienen todo. Y eso es justo lo que vamos a intentar hacer. Para entender a esta gente, el contexto histórico es fundamental. Ojo, el Evangelio no se escribió al día siguiente de la muerte de Jesús. No. Se compuso por ahí de los años 80 o 90, o sea, décadas después. Y, lo más importante, después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Este evento fue un trauma, un shock gigantesco que dejó al judaísmo en una crisis de identidad profundísima. Entonces, ¿quiénes eran? Bueno, los estudiosos nos dan este perfil. Eran judeocristianos, o sea, judíos que creían que Jesús era el Mesías. Seguramente vivían en la zona de Siria, y aunque su idioma del día a día era el griego, su cabeza, su corazón, su cultura, todo estaba moldeado por las tradiciones judías. Su gran desafío era este. ¿Qué significa ser seguidor de Jesús y a la vez ser heredero de la tradición judía? Ahora que el templo, el mismísimo centro de su fe, ya no existía. Bien, ahora pasemos de la comunidad al arquitecto que está detrás del mensaje. ¿Cómo fue que el autor construyó su evangelio para responder a las dudas y a las necesidades de esta gente? A ver, cuando decimos Mateo, no hay que pensar necesariamente en el apóstol. Es mucho más probable que fuera un maestro, un teólogo increíblemente hábil. Un redactor que tomó un montón de tradiciones sobre Jesús, orales y escritas, y las organizó de una manera brillante, como un arquitecto, para hablarle directamente a los problemas que su comunidad estaba enfrentando. Y su caja de herramientas literarias era perfecta para su audiencia judeocristiana. Usaba un estilo semítico, lleno de repeticiones, con frases como «reino de los cielos», que a ellos les sonaba súper familiar. Organizaba todo en grupos de 3, 5 o 7. Y esto no era solo por hacerlo bonito, era para que la gente pudiera recordar y transmitir las enseñanzas más fácil. Pero su herramienta más poderosa fue sin duda conectar cada momento clave de la vida de Jesús con las escrituras judías. ¿Qué tan seguido lo hacía? Bueno, unas 130 veces. Pensemos un segundo en ese número. 130. Para su audiencia, demostrar que Jesús cumplía las Escrituras era la prueba definitiva de que era legítimo. Lo que estaba haciendo era construir un puente, ladrillo por ladrillo, un puente súper sólido entre la fe en Jesús y toda su herencia judía. Y necesitaba ese puente, claro que lo necesitaba, porque esta comunidad estaba viviendo en medio de un conflicto muy fuerte. Una tensión que crecía y crecía con el judaísmo oficial de su tiempo, que básicamente los estaba dejando solos, aislados. Para enfrentar este conflicto, la estrategia principal de Mateo fue simplemente brillante: presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Para su audiencia la conexión era obvia. Así como Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley, Jesús sube a una montaña a dar el sermón del monte, la que sería la nueva ley. Así como Moisés liberó a su pueblo de Egipto, Jesús les ofrece una nueva liberación. El mensaje era clarísimo: Jesús no viene a borrar la tradición, sino a llevarla a su máxima expresión. Y esta estrategia era vital, porque los estaban echando. Literalmente, la separación de la sinagoga no fue un debate tranquilo entre amigos, fue una ruptura súper dolorosa, una expulsión de su propia casa religiosa y cultural.
Este proceso de separación se hizo oficial con algo llamado la Birkat HaMinim. Suena complicado, pero la idea es simple. Por ahí del año 80 se agregó una bendición a las oraciones de la sinagoga, que en realidad funcionaba como una maldición contra los herejes, y esto forzó a los judeocristianos a tomar una decisión. O dejaban de decir que Jesús era el Mesías, o se iban de la sinagoga. No había punto medio. El lenguaje era durísimo. Imaginen escuchar estas palabras en el lugar donde siempre habían rezado. Dejaba muy claro que ya no eran bienvenidos. Este es el dolor. Esta es la crisis que el Evangelio de Mateo está intentando sanar. Entonces, ¿cuál es la solución que el Evangelio le ofrece a esta comunidad rechazada y en crisis? Bueno, la respuesta está justo en las últimas líneas del texto y les cambia por completo la perspectiva. El Evangelio termina con el Jesús resucitado dándoles una nueva orden, lo que se conoce como la Gran Comisión. Su enfoque ya no podía ser solo Israel, ahora su misión era para todos, era universal, hacer discípulos de todas las naciones. ¿Y esto? Esto lo cambió todo. Su crisis de identidad se resolvió dándoles un propósito nuevo, mucho más grande. Ya no se definían por su pleito con la sinagoga, sino por su misión para el mundo entero. Esta apertura radical a los que no eran judíos les dio un futuro y una identidad global, y además con el respaldo de la promesa final de Jesús: yo estoy con ustedes siempre. Bueno, ya recorrimos toda la historia, el contexto, pero al final, ¿por qué importa todo esto? ¿En qué cambia nuestra lectura hoy? Nos permite darnos cuenta de que este texto es mucho, pero mucho más que una simple crónica de la vida de Jesús. Es en realidad un documento pastoral, una guía de supervivencia teológica si se quiere. Es el testimonio vivo de una comunidad que, atrapada entre el rechazo y la crisis, se inventó una nueva identidad y encontró un propósito para todo el mundo. Cada parábola, cada enseñanza, todo está diseñado cuidadosamente para responder a las preguntas más urgentes de su tiempo. Y esa es la pregunta final con la que nos quedamos. Cuando lo leemos, no como un texto antiguo y abstracto, sino como la respuesta apasionada a una crisis de verdad, de gente de carne y hueso, ¿qué nuevos significados, qué nuevas profundidades podemos descubrir en sus palabras?